9 de la mañana, 6 minutos, nos metemos en otro tema. Seguimos hablando de salud, pero hablamos de otra pandemia, porque en Uruguay las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte de las mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo podemos prevenirlos? De todo esto vamos a conversar hoy en el Día Nacional de la Concientización sobre la Salud Cardiovascular en la Mujer. Y para ello recibimos a la doctora Mónica Gianbruno, quien es cardióloga clínica, integrante y expresidenta del Comité de Cardiopatía de la Mujer de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Acompañamos la iniciativa con este color rojo. Perfecto. Que nos hemos puesto de forma alusiva. Perfecto. Pero también lo tiene. Lo tiene también. Bueno, no es la primera vez que hablamos de este tema en este programa, en momentos de pandemia, ¿no? Donde la atención está acaparada por el coronavirus. La principal causa en las mujeres de fallecimiento sigue siendo las cardiopatías. Sí, en los trabajos mundiales y en el Uruguay que hemos hecho, la mujer se muere como primera causa de enfermedades cardiovasculares. Y cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, hablamos de cerebro y corazón. Las arterias son lo mismo. Y el órgano blanco principal que ataca son el corazón y el cerebro. De hecho, la primera causa de muerte en las mujeres es el accidente cerebrovascular y después la cardiopatía isquémica. ¿Cuántas mujeres mueren por esas enfermedades? Tenemos los datos que nos suministra la Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular del año 2019, donde las enfermedades cardiovasculares representaron el 25,6% de todas las muertes. Y haciendo el cálculo de las mujeres que se mueren, tenemos 12,6 mujeres por día que se mueren de enfermedades cardiovasculares y 11,6, que redondeamos en 12 y 13, hombres por día. Datos que eran desconocidos y siguen siendo desconocidos para mucha parte de la sociedad, y por eso es que desde el 2019 el Parlamento, a iniciativa nuestra del Comité de Cardiopatía en la Mujer, votó la ley de concientización de la salud cardiovascular de la mujer, para que la población, las mujeres y los médicos presten más atención a la salud cardiovascular de las mujeres. Ahí también hay una brecha de género, en lo que desencadena la presencia de la mujer en el médico, la atención que se presta a ella misma, algunos síntomas. Para poner un poco de orden, ¿a qué síntomas tenemos que prestar atención las mujeres y a partir de qué edad? Porque hay unos años de la vida de la mujer donde los factores ginecológicos, la maternidad, ¿no? Hacen que tengamos puesta la atención como en otra parte del cuerpo. Sí, es verdad, pero tenemos que prestar atención toda la vida. También por eso el rol de la mujer como madre y el del hombre como padre es importante para inculcarle a los niños hábitos de vida saludables. La mujer ya en el embarazo, aquella mujer que tiene hipertensión, lo que se llama preeclampsia en el embarazo, tiene diabetes gestacional o tiene un niño de bajo peso al nacer o pretérmino, tiene un porcentaje importante de mayor riesgo que el resto. Esa mujer se tiene que cuidar toda la vida. No es cuestión de que se cuide a los 50 años, cuando es que generalmente vemos estas enfermedades. La idea es que se cuide toda la vida. Lo mismo si la mujer toma anticonceptivos y fuma, es una dupla bastante brava para las arterias de esas mujeres. Entonces, las que tomen anticonceptivos no pueden fumar. En sí no pueden fumar ninguna, pero si fuman y toman anticonceptivos, el riesgo es todavía mayor. Y bueno, y después lo que tiene que cuidar es lo mismo que tiene que cuidar el hombre. Comer sano, en cuanto a una dieta con frutas y verduras suficiente, carnes magras, hacer ejercicio. Nosotros hablamos ahora en un video que estamos pasando de pausa recreativa, es decir, el estrés laboral, y más ahora con pandemia, requiere que tengamos esos minutos como para recrearse para el estrés y hacer ejercicio. ¿Pausa recreativa haciendo qué? Y bueno, yo les inculco a mis pacientes
cuando estén, que ya no puedan más, salgan a correr una vuelta a manzana. Alcanza. La idea es que caminen media hora por día, 150 minutos por semana. Eso es lo mínimo que la Organización Mundial de la Salud recomienda para hacer prevención cardiovascular. Pero cualquier cosa alcanza. En el trabajo, pausa recreativa puede ser algún ejercicio de estiramiento, según el lugar donde uno trabaja. Y en casa, eso, salir a correr una vuelta a manzana. ¿Cuál es la edad promedio en la que empiezan a aparecer estas dolencias en la mujer, las afecciones cardiovasculares? Bueno, depende de múltiples factores. Uno de ellos es estos antecedentes ginecológicos que te acabo de decir. Otras, si tienen antecedentes familiares. Es muy importante que las mujeres sepan que si mi padre, mi madre o mi hermano tuvo una muerte súbita, un infarto o una ACV, yo tengo más chance de tenerlo y por lo tanto me tengo que cuidar antes. ¿Cómo me cuido? Me cuido controlando mis números. Cuánto peso, cuánto tengo de presión, cuánto tengo de colesterol, cuánto tengo de glicemia y si están mal, corregirlos. Y la edad generalmente es después de la menopausia. 50, 55 años es donde vemos más cantidad de mujeres con respecto a la gráfica. Pero la Sociedad de Cardiología hizo un trabajo sobre los infartos y en el total de los infartos las mujeres éramos el tercio de los hombres. Pero había un porcentaje importante de menores de 55 años y en ellas el 75% fumaba. Por eso, vuelvo a recalcar, los factores de riesgo son muy importantes. ¿A qué síntomas hay que estar atenta si uno ya tiene cierta edad y bueno, pueden aparecer algunas dolencias? A veces hemos sabido que se confunden con situaciones de estrés o de cierta angustia, ¿no? Por una sensación rara en el pecho. ¿A qué hay que estar atentos y ante qué síntomas hay que consultar? Bueno, cuando surge un síntoma nuevo, hay que consultar. La mitad de las mujeres tienen los mismos síntomas que los hombres, que es la sensación de opresión, cuando tienen un infarto, la sensación de opresión en el pecho, que algunos refieren como si tuviera una plancha, como si me sacaran el aire y demás. El 50% de las mujeres tienen los mismos síntomas que los hombres. El otro 50% lo manifiestan o lo sienten quizás con algún cambio, como cansancio, como sofocación, como náuseas, como vómitos, como molestia en el cuello, en los brazos. Todo síntoma que sea diferente nos tiene que alarmar para consultar. Y si se mantiene más de unos pocos minutos, tenemos que llamar a la emergencia. Porque, como tú decías, muchas veces se interpreta, o las mujeres lo interpretamos, como que estamos mal del estómago, que estamos muy nerviosas, que tenemos algún problema en casa, que tenemos algún problema en el trabajo y no consultamos a tiempo. Generalmente el hombre, cuando tiene esos mismos síntomas, consulta enseguida. Hacemos como una suerte, digamos, hablando de las mujeres, de un autodiagnóstico y con ese autodiagnóstico nos quedamos tranquilos. De todas maneras, mientras usted iba enumerando algo que, como bien decía Lorena, lo hemos tratado tantas veces aquí en el programa y hemos escuchado tantas veces lo de la alimentación saludable, obviamente lo del tema del cigarrillo, ni que hablarlo de por lo menos el mínimo ejercicio de salir a caminar, cuidados como por ejemplo pueden ser el tema de la obesidad, y sin embargo uno sigue viendo mucha gente y muchas mujeres que no porque no quisieran hacerlo, sino que por el estilo de vida que ya tienen, las ocupaciones que ya tienen, hay muchas de estas premisas que no las cumplen. Y ni siquiera la de la visita más o menos periódica a una revisión médica que me permita, por lo menos con el profesional, un intercambio de ese tipo de síntomas que me hagan eliminar el autodiagnóstico y que tenga enfrente una persona que sabe que me pueda decir, hey señora, cuidado que esto también puede ser tal o cual cosa, y allí determinar otro tipo de análisis, de estudios o de lo que fuere. ¿Con qué periodicidad mínimamente
tendríamos, independientemente de los buenos hábitos, que además visitar a un médico, tener por lo menos la charla con el médico de este tipo de cosas? Bueno, si se cumpliera lo que tenemos en el Uruguay, que es el carnet de salud en los jóvenes, donde se detecta el colesterol, la presión, la glicemia, y después en algunos otros casos se hace más exámenes. Y si las mujeres cumplieran, que lo cumplen bastante, la visita al médico una vez por año. Nosotros hicimos en esta encuesta que hicimos de percepción, vimos que el 80% de las mujeres iban una vez por año al médico. Eso es un alto porcentaje y generalmente van a o medicina general o ginecólogo. Que está bien que lo hagan porque por suerte en el Uruguay está establecido los controles como para ginecológicos para detectar precozmente cualquier patología. En esa consulta, medicina general o ginecológica, lamentablemente solo el 21% de los médicos han hablado con las pacientes de los síntomas. El 48% han hablado de los factores de riesgo. Entonces, es muy poquito el esfuerzo que pedimos y por eso también hemos trabajado con los médicos, con las diferentes sociedades científicas, porque simplemente es una pregunta, un pedir la rutina no solamente en el hombre, el PSA para la próstata, el urólogo, sino todos los exámenes que sabemos que son necesarios, como la glicemia y el colesterol. Y bueno, una visita al cardiólogo se le puede recomendar ante la duda. Pero sí, lo que nos está pasando es eso, la mujer va una vez por año, pero no se le habla del tema. Mismo a mí como cardióloga, en la consulta, la paciente viene a hablarme de que tiene taquicardia o palpitaciones o cualquier otra cosa, y de ahí uno le va sacando que también tiene a veces un dolor en el pecho, pero claro, ella lo interpretó que era la gastritis, claro, que el hijo le estaba dando trabajo en la escuela, o que era que le estaba por venir la menopausia. Entonces ahí uno ya le manda los estudios. Entonces yo creo que el contacto con un especialista una vez por año es recomendable. Y a su vez el especialista aproveche esa... Claro, nosotros tenemos actualmente muy poco tiempo para estar con el paciente, pero cuando uno se sistematiza, puede detectar cosas a tiempo y ayudarnos. ¿Qué pasó este año con la pandemia, o sea, 2020, ¿no? Donde se suspendieron las visitas presenciales, esto que usted propone seguramente se vio obstaculizado. Realmente no recuerdo si cardiología retornó a la presencialidad con los cambios propuestos recientemente. Y se ha dicho también que las personas consultan tardíamente, ¿no? Se retrasó la consulta ante situaciones como las que usted describe. ¿Qué pasó este año en su percepción? Bueno, los números todavía no los tenemos. Estamos esperando el análisis que tenemos por suerte en el Uruguay, la Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular, que año a año nos presenta los datos de las enfermedades y sobre todo de la mortalidad en el Uruguay, y estos van a estar bien interesantes en el 2020. Sí tenemos un 20% menos de estudios tipo cateterismos y cirugía cardíaca en este año. Los cardiólogos hemos trabajado con mucha responsabilidad este año, y si bien en un periodo fueron totalmente telefónicas las consultas, ya actualmente intercalamos consultas presenciales con telefónicas. Tenemos pacientes que con que lo veamos una vez cada tanto alcanza, le hacemos el electro, le pedimos los estudios y después los estudios los podemos ver perfectamente por una teleconsulta. Pero hay otros pacientes que los citamos para verlos. Es decir, en las dos instituciones que trabajo, en una ya estoy haciendo 3 pacientes presenciales por hora, y en la otra, bueno, depende del paciente. A veces el paciente se da cuenta que tiene que ir igual, y otra con lo que nos cuenta. Es decir, los exámenes se los puedo pedir, las preguntas se las puedo hacer. Cuando tengo pantalla lo puedo ver, y hay algunas cosas de percepción que uno se da cuenta cuando la paciente dice me duele el pecho y me hace así. Yo no pienso en nada más que mandarle una prueba funcional. Claro. ¿De acuerdo? Porque son las cosas que importan. Es decir,
No creo que la pandemia, que los médicos hayan retrasado el diagnóstico por la pandemia. Sí, capaz que no se nos acercaron los pacientes o no los captamos a los pacientes, y esos son el 20% que o se estudiaron más tarde o no se estudiaron. Y bien sabemos que alguien puede tener un infarto y no hacerse nada, pero la secuela en ese músculo cardíaco lo vemos después. Doctora, ya tenemos que cerrar. ¿Qué actividades va a haber en el día de hoy, en este contexto de pandemia, no? Bueno, en este contexto de pandemia lo que primero queremos trabajar con los médicos, que todos los médicos que hoy, cualquiera sea la especialidad, y sobre todo los cardiólogos, le den preferencia a las mujeres en estimularle en el cambio de estilo de hábitos de vida. Como tú bien decías, eso hay que seguir machacando y repitiendo. En cuanto a la alimentación, el etiquetado frontal nos está dando una ayuda, todavía falta más. Y a las mujeres y a la población lo único que estamos haciendo es trabajando por las redes. Hoy no tenemos ninguna actividad presencial por la pandemia porque realmente también estamos muy preocupadas por ella. El hashtag es Mujer Elegí Cuidar tu Corazón. Esa es la consigna del día de hoy. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno,